España guarda 10 lugares donde la historia y el miedo se confunden en el mismo aire. Hoy recorremos castillos con fantasmas documentados por parapsicólogos, un pueblo entero que quedó congelado a mitad de una guerra, una casa donde llevan más de 50 años apareciendo caras humanas en el suelo de cemento, y una montaña que hasta los propios nazis llegaron a considerar sagrada. El lugar que ocupa el primer puesto no es un castillo ni una casa encantada, y te aseguro que no lo vas a adivinar hasta que lleguemos ahí. Si es la primera vez que nos visitas, dale a suscribirse ahora mismo, porque en Buscador de lo Místico no contamos leyendas de oídas. Vamos a los archivos, a las actas judiciales, a los testimonios de quienes estuvieron allí. ¿Empezamos? Número 10. Empezamos en un pueblo de apenas 250 habitantes, pegado a la frontera con Francia, en pleno valle navarro del Baztán. Zugarramurdi no tiene ni un solo edificio que dé miedo. Tiene prados verdes, caseríos de piedra y una cueva enorme por la que pasa un riachuelo. Y sin embargo, este rincón tranquilo protagonizó el proceso de brujería más importante jamás instruido por la Inquisición española. Todo empezó en enero de 1609, cuando una joven que había estado trabajando en Francia regresó al pueblo contando historias de aquelarres, vuelos nocturnos y pactos con el diablo. Bastó eso para que el miedo se extendiera casa por casa. Los vecinos empezaron a señalarse entre ellos. El abad de un monasterio cercano, que llevaba tiempo enemistado con la zona, hizo llegar el rumor a la Inquisición de Logroño. Y la Inquisición, por supuesto, no dejó pasar la oportunidad. Encarcelaron a más de 300 vecinos de Zugarramurdi y de pueblos próximos. El proceso se alargó casi 2 años, entre torturas, delaciones cruzadas e interrogatorios que buscaban confesiones, no pruebas. El 7 y el 8 de noviembre de 1610 se celebró en la Plaza Mayor de Logroño el auto de fe que cerró el caso. Acudieron más de 30.000 personas desde Francia, Aragón, Vizcaya y Castilla, solo para ver el espectáculo. 11 acusados fueron condenados a morir en la hoguera, 6 quemados vivos, 5 más en efigie porque ya habían muerto en la cárcel antes de que llegara la sentencia. Hay un detalle que los cronistas de la época no supieron explicar entonces y que hoy resulta bastante más terrenal. Mientras se alargaba el proceso, 2 brotes de peste recorrieron Logroño y su comarca, y se llevaron por delante a casi la mitad de los encausados antes de que llegara la sentencia final. Los médicos de entonces no encontraban causa para tantas muertes repentinas. Los inquisidores, convencidos de que el propio demonio protegía a los suyos, lo interpretaron como una confirmación más de que estaban lidiando con brujería auténtica. La cueva donde supuestamente se reunían aquellos brujos y brujas todavía existe. Se llama Sorkinen Lesea, la Cueva de las Brujas, y hoy recibe a más de 65.000 visitantes cada año. Se puede caminar por dentro, escuchar el eco del agua contra la roca y quedarse un rato sentado justo donde la tradición sitúa el prado del aquelarre. No hay ningún cartel que te prohíba pasar la noche ahí dentro. Tampoco hay ninguno que te lo recomiende. Lo más incómodo de esta historia no es la cueva. Es que casi nadie de los ejecutados era culpable de nada más que de ser pobre, vivir aislado y hablar una lengua que los inquisidores no entendían. 11 personas murieron por confesiones arrancadas bajo amenaza, mientras el resto del pueblo aprendía una lección que tardó siglos en olvidar, que decir la verdad cuando nadie quiere oírla también puede matarte. Escríbenos en los comentarios si alguna vez has visitado Navarra y qué fue lo que más te sorprendió de la zona. El siguiente lugar de esta lista también tiene un fantasma con nombre propio, pero esta vez el escenario es un castillo tan bonito que Hollywood lo usó de decorado. Y su leyenda empieza con una niña de 13 años que, sin saberlo, terminaría siendo emperatriz de Francia. Número 9.
En la provincia de Cuenca, sobre un cerro suave rodeado de campos de girasoles, se levanta un castillo con forma de estrella de 6 puntas. Se construyó a finales del siglo XV por orden de Juan Pacheco, primer marqués de Villena, un noble tan poderoso como calculador que apostó por el bando perdedor en la Guerra Civil Castellana y aún así consiguió salir indemne. El castillo de Belmonte ha sido fortaleza, prisión durante la invasión napoleónica y hasta cuartel durante la Guerra Civil Española. Pero su fama actual no viene de las batallas, viene de una adolescente de 13 años. Una mañana de 1840, una joven llamada Eugenia de Montijo llegó al castillo junto a su madre y su hermana. Quedó tan fascinada por aquellos muros que, décadas más tarde, ya convertida en emperatriz de Francia tras casarse con Napoleón III, encargó personalmente su restauración. Gastó una fortuna descomunal para la época. Nunca imaginó que mucho después de morir seguiría paseando por sus salones. El actor Charlton Heston lo contó él mismo. Mientras rodaba la película El Cid en el castillo junto a Sophia Loren, aseguró haberse cruzado con el fantasma de Eugenia vagando entre las torres. La anécdota podría quedar en simple curiosidad de rodaje, salvo porque no fue el único testimonio. Grupos de investigación paranormal que han pasado noches enteras en el edificio hablan de una mano invisible que agarra por el hombro en la escalera de caracol y de un mechón de pelo que se levanta solo, sin viento y sin explicación, en el dormitorio que hoy lleva el nombre de la propia Eugenia. Antes de que Eugenia pusiera un pie allí, el castillo llevaba 2 siglos cayéndose a pedazos, abandonado desde que la familia Pacheco perdió buena parte de su poder tras apoyar a Juana la Beltraneja en la Guerra de Sucesión Castellana. Fue Eugenia, ya emperatriz, quien encargó al arquitecto Alejandro Sureda una restauración tan cara que el propio imperio de su marido se derrumbó en 1870, antes de que las obras llegaran a terminarse del todo. Puede que por eso su fantasma, según quienes lo han visto, no parezca inquieto ni amenazante. Parece, simplemente, alguien que sigue esperando a que se acabe una reforma que empezó hace más de siglo y medio. Hay otro detalle que rara vez se cuenta en los folletos turísticos. Durante las visitas guiadas nocturnas, los guías establecen una conexión incómoda entre las antiguas mazmorras del castillo y el campo de concentración de Mauthausen, donde acabaron muchos presos republicanos tras la Guerra Civil. Un mismo edificio, 7 siglos de historia y todos los tipos de encierro que un ser humano puede infligir a otro caben dentro de sus muros. Hoy el castillo recibe cada año a decenas de miles de turistas que vienen a ver el patio triangular, los artesonados mudéjares y el mayor parque de máquinas de asedio medievales de Europa. Muy pocos se quedan hasta que cae la noche. Los que lo hacen, según cuentan quienes trabajan allí, no siempre vuelven con la misma cara con la que entraron. El siguiente lugar nos lleva al corazón de Madrid, a un palacio frente a la mismísima Plaza de Cibeles, donde una grabación de 1990 convenció a media España de que había capturado la voz de una niña asesinada hace más de un siglo. Número 8. En pleno centro de Madrid, justo enfrente de la Plaza de Cibeles, hay un palacio de mármoles italianos y frescos afrancesados que hoy funciona como centro cultural. Se llama Casa de América, pero cualquier madrileño que se precie lo conoce por otro nombre: el Palacio de los Fantasmas. La historia empieza en 1877, cuando José de Murga y Raimunda Osorio, ya convertidos en marqueses de Linares, construyeron esta residencia como símbolo de su fortuna. Su matrimonio, sin embargo, arrastraba un secreto que la alta sociedad madrileña susurraba entre bambalinas. Se decía que Raimunda era, en realidad, hija ilegítima del padre de José, es decir, que marido y mujer eran medio hermanos sin saberlo cuando se casaron por amor. Según la leyenda, tuvieron una hija a la que llamaron Raimundita. Y para evitar que aquel escándalo de consanguinidad saliera a la luz, la pequeña habría sido asesinada dentro del propio palacio. Unos dicen que emparedada, otros que ahogada y enterrada en el jardín. Su cuerpo, cuentan, nunca salió del edificio.
En 1989, un equipo de investigación paranormal dirigido desde el entorno del célebre Padre Pilón entró al palacio con grabadoras y termómetros. El informe que presentaron hablaba de descensos de temperatura de hasta 10 grados bajo cero en pleno verano, de música de órgano que salía sola de la capilla y de una psicofonía en la que se distinguía con toda claridad la voz de una niña. La grabación se difundió por radios y televisiones de toda España. El 31 de mayo de 1990, más de 200 personas se colaron en el edificio en obras solo para intentar escuchar algo con sus propios oídos. La supuesta maldición no se quedó solo en la familia fundadora. Con el paso de las décadas, distintas empresas y organizaciones que intentaron instalarse en el palacio se toparon con dificultades económicas tan repentinas que terminaron abandonando el edificio antes de completar un solo año de actividad. Nadie ha demostrado nunca una relación causal entre esos fracasos y la leyenda de Raimundita, pero en Madrid ya es casi una tradición explicar cualquier mala racha empresarial en ese edificio apelando al mismo nombre. Hay un detalle que casi nunca se cuenta junto a la leyenda. En junio de 1990, el periodista Torcuato Luca de Tena publicó en el diario ABC una investigación que desmontaba la historia pieza por pieza. No había pruebas de que Raimunda fuera hija ilegítima de nadie, ni constancia alguna de que hubiera existido jamás una niña llamada Raimundita. Incluso la psicofonía más famosa resultó, según otros investigadores, un montaje construido a partir de fragmentos cortados y pegados. Y aún así, la leyenda sigue viva. Cada año miles de personas visitan la Casa de América esperando sentir un escalofrío, escuchar una risa infantil en un pasillo vacío o ver una sombra pequeña que desaparece al doblar una esquina. Da igual que un periodista serio haya demostrado que probablemente nada de esto ocurrió jamás. A veces una buena historia sobrevive precisamente porque nadie quiere que sea mentira. El siguiente lugar cambia por completo el registro. Dejamos atrás los fantasmas de salón y entramos en una capilla diminuta de un pueblo de Castilla donde las paredes, literalmente, están hechas de huesos humanos. Número 7. Huamba es un pueblo de poco más de 300 habitantes en los Montes Torozos, a solo 17 kilómetros de Valladolid. Es además el único municipio de toda España cuyo nombre empieza por la letra W. Le debe el nombre a un rey visigodo que fue coronado precisamente ahí en el año 672, siguiendo la extraña costumbre de proclamar al sucesor en el mismo lugar donde había muerto el rey anterior. Pero lo que atrae hoy a los visitantes no es la anécdota real, es lo que hay detrás de una puerta metálica junto al claustro de la iglesia de Santa María. Ahí dentro, en una pequeña estancia abovedada, las paredes y el techo están cubiertos de cráneos y huesos humanos, colocados con una precisión que solo puede venir de mucho tiempo y mucho cuidado. Se calcula que originalmente había más de 3.000 restos, pertenecientes a monjes, peregrinos y enfermos atendidos entre los siglos XIII y XVIII por los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén, que gestionaban allí un hospital para el Camino de Santiago. Cuando faltaba espacio para nuevos entierros, desenterraban los huesos antiguos y los apilaban en esta cámara, como memoria colectiva de todos los que habían pasado por el lugar. Justo al lado del osario hay otra estancia, la capilla de Doña Urraca, donde se supone que fue enterrada la reina Urraca de Portugal, tras retirarse a este monasterio como monja. Su bóveda tiene forma de palmera, un elemento tan raro en la arquitectura española que solo se conserva en un puñado de templos de todo el país. Durante generaciones, los vecinos de la comarca acudían a tocar la columna central de piedra, convencidos de que tenía poderes curativos, hasta el punto de que el desgaste de tantas manos todavía se nota bajo los dedos. A mediados del siglo XX, el famoso médico Gregorio Marañón, catedrático de la Universidad Complutense, se llevó 2 camiones cargados de aquellos huesos para que sus alumnos de medicina practicaran con ellos. Ancianos del pueblo todavía recuerdan haber jugado de niños entre calaveras que llegaban hasta el techo, antes de que el osario perdiera buena parte de su contenido original camino de Madrid.
En una de las paredes, sobre las propias calaveras, hay una inscripción que resume mejor que cualquier explicación por qué existe este lugar. Como te ves, yo me vi. Como me ves, te verás. Todo acaba en esto aquí. Piénsalo y no peques. No es una amenaza. Es un recordatorio medieval de que sea quien sea el que entra por esa puerta, va a terminar exactamente igual que los huesos que está mirando. Hoy el osario solo puede visitarse con cita previa y con permiso del propio ayuntamiento, que abre la iglesia unos pocos días a la semana. No hay ningún cartel de advertencia en la entrada. No hace falta. Basta con cruzar la puerta y quedarte de pie, rodeado de miles de cuencas vacías que llevan 700 años mirando hacia la nada, para entender que este pueblo diminuto de Castilla guarda uno de los rincones más perturbadores de toda España. El siguiente lugar nos lleva de vuelta a un castillo, pero esta vez la protagonista no es una noble europea, sino una princesa musulmana que murió de pena esperando un caballo que nunca volvió con su jinete. Número 6. A orillas del Guadalquivir, sobre una colina de 250 metros que domina toda la campiña cordobesa, se alza un castillo que millones de espectadores de todo el mundo ya conocen sin saberlo. Es Rocca Casterly en Juego de Tronos. Pero mucho antes de que ninguna serie de televisión pusiera un pie allí, el castillo de Almodóvar del Río ya tenía su propio fantasma y llevaba siglos paseando por la torre del homenaje. Construido por los omeyas en el año 760, el castillo cambió de manos entre musulmanes y cristianos durante siglos. La leyenda que hoy protagoniza las visitas nocturnas se remonta al siglo XI, durante el asedio de los almorávides. Cuentan que la princesa Zaida fue enviada aquí por su marido, el príncipe Fath al-Mamun, para mantenerla a salvo mientras él defendía Córdoba. El 28 de marzo de 1091, el príncipe cayó en la batalla. Zaida subió a lo más alto de la torre para otear el horizonte y esperar su regreso. Lo que vio acercarse fue el caballo blanco de su marido, sin jinete. Al día siguiente, el ejército enemigo tomó el castillo y encerró a la princesa en la misma mazmorra donde antaño se guardaba el tesoro. Zaida dejó de comer, dejó de dormir y murió de pena encerrada en la oscuridad. Desde entonces, cada 28 de marzo, quienes trabajan en el castillo aseguran escuchar lamentos recorriendo los pasillos de piedra. Los testigos no describen algo terrorífico. Hablan de una mujer de ropas blancas y pelo largo que cruza un pasillo estrecho y desaparece en la oscuridad, sin sobresaltar a quien la ve, como si simplemente siguiera haciendo lo que hacía en vida. Entre almenas y torreones, el castillo conserva también una colección de espadas históricas que van desde réplicas de la tizona hasta hojas de vikingos y romanos, expuestas junto a las armaduras que después se usaron como atrezo en la propia serie de televisión. Pero ningún visitante recuerda las espadas cuando sale del recinto. Todos recuerdan la mazmorra. Hay otra leyenda menos triste y bastante más macabra que convive con la de Zaida. Se cuenta que el rey Pedro I, apodado el Cruel, guardaba su tesoro en la misma mazmorra y mandó traer desde el norte de África una araña gigante para despedazar a cualquier ladrón lo bastante osado como para intentarlo. Hoy una réplica cuelga sobre las cabezas de los turistas, y los guías disfrutan viendo cómo los niños dan un paso atrás antes de acercarse. El castillo que hoy visitan los turistas casi no se parece al que existía hace un siglo. Durante más de un cuarto de siglo, prácticamente todo el pueblo de Almodóvar del Río participó en las obras de reconstrucción, sin sospechar siquiera que aquella labor terminaría atrayendo cada año a decenas de miles de visitantes de todo el mundo. Muchos de ellos llegados únicamente porque reconocieron sus murallas en una serie de televisión. Lo que ninguna leyenda suaviza es lo que de verdad ocurrió entre esas paredes. Hombres, mujeres y niños encerrados en la misma mazmorra por deudas, por guerra o por simple capricho de quien tenía el poder de encerrarlos. Durante 13 siglos seguidos. La princesa que espera en la torre no es la única historia triste que guarda este castillo. Es, simplemente, la única que alguien decidió contar. El siguiente lugar de esta lista deja atrás los castillos por completo.
Vamos a una casa modesta de Jaén donde, desde hace más de 5 décadas, aparecen y desaparecen rostros humanos directamente sobre el suelo de cemento de la cocina. Número 5. Belmes de la Moraleda. Es un pueblo tranquilo de la Sierra de Jaén. Del tipo que uno cruza en coche sin pararse a mirar. Pero en el número 5 de la calle Real hay una casa que durante más de 3 décadas protagonizó el fenómeno paranormal más estudiado de toda la historia de España. El 23 de agosto de 1971, María Gómez Cámara estaba cocinando cuando notó una mancha extraña en el suelo de cemento de su cocina. Por más que la limpiaba, no desaparecía. Con los días, aquella mancha fue definiendo unos rasgos, ojos, boca, una expresión de angustia. La familia, asustada, picó el suelo y echó una nueva capa de cemento encima. Semanas después, la cara volvió a aparecer en el mismo sitio, con la misma expresión. La bautizaron como La Pava. A partir de ahí, el fenómeno se disparó. Durante los 30 años siguientes, decenas de rostros distintos aparecieron y desaparecieron en el suelo y en el pasillo de aquella casa modesta. Hombres, mujeres, niños, algunos con nombre propio como el Pelao o el Fraile, otros sin identificar jamás. Se hizo una prueba que se convirtió en referencia obligada del caso. Precintaron la cocina durante 3 meses tras echar una capa nueva de cemento y al levantar el precinto ante notario habían aparecido caras nuevas bajo el sello intacto. Los análisis científicos se contradijeron entre sí durante décadas. Un primer estudio aseguró que las caras estaban pintadas con nitrato y cloruro de plata, la misma técnica que usaban los antifranquistas de los años 40 para hacer aparecer mensajes ocultos. Otro análisis posterior del propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas no encontró rastro de esas sustancias. Cuando excavaron el suelo de la cocina, además, aparecieron restos óseos humanos varios metros bajo tierra. La casa estaba construida sobre un antiguo cementerio medieval. María Gómez Cámara murió en 2004. Muchos escépticos predijeron que sin ella el fenómeno se apagaría. No fue exactamente así. Caras nuevas siguieron apareciendo en otro inmueble del pueblo años después, aunque esa segunda casa permanece cerrada al público. La original, en cambio, sigue abierta, gestionada por los nietos de María, que no cobran entrada y solo piden un donativo voluntario. Los estudios más recientes apuntan a una hipótesis bastante menos sobrenatural. Colonias de bacterias capaces de comunicarse entre sí mediante señales químicas, formando biopelículas que coordinan su crecimiento y su pigmentación sobre la humedad del cemento. Esa coordinación bacteriana explicaría por qué algunas figuras parecen desplazarse o reconfigurarse con el tiempo sin llegar a desdibujarse del todo. Es una explicación elegante. El problema es que nadie ha conseguido todavía reproducirla en laboratorio con la misma nitidez que muestran las fotografías de la casa. Hoy Belmes tiene incluso un centro de interpretación dedicado por completo a este misterio. El alcalde del pueblo lo resume mejor que cualquier investigador. El suelo se ha analizado una y otra vez y nadie ha sido capaz de explicar por qué esas caras aparecen y desaparecen. 54 años después de aquella tarde de agosto, siguen ahí mirando fijamente a quien se atreve a agacharse a comprobarlo. El siguiente lugar de la lista abandona por completo el terreno de lo inexplicable. Vamos a un pueblo entero que la guerra dejó convertido en ruinas y que un dictador decidió dejar así a propósito, para siempre. Número 4. En la provincia de Zaragoza hay un pueblo que existe 2 veces. Uno de ellos, el nuevo, tiene calles trazadas en cuadrícula, casas normales y vecinos que hacen su vida con normalidad. A 1 kilómetro de distancia está el otro. Un amasijo de fachadas sin tejado, torres mudéjares reventadas por la metralla y una iglesia que se sostiene apenas gracias a la costumbre de seguir en pie. Se llama el Pueblo Viejo de Belchite y Francisco Franco decidió, en persona, que nunca se reconstruyera. Antes de la Guerra Civil, Belchite tenía 3.800 habitantes. Entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937,
el pueblo se convirtió en el escenario de una de las batallas más sangrientas de todo el conflicto. 14 días de combate, casa por casa, con bombardeos de la aviación alemana incluidos, que dejaron más de 5.000 muertos entre ambos bandos. Cuando el ejército republicano finalmente tomó el pueblo, no quedaba prácticamente nada que conquistar. La violencia en Belchite no empezó con la batalla. Antes incluso de que el frente llegara al pueblo, la represión de los sublevados contra los vecinos de izquierdas ya había dejado, según los cálculos más prudentes, más de 150 ejecuciones extrajudiciales en apenas unas semanas. El propio alcalde socialista, Mariano Castillo, fue detenido y apareció muerto en un paraje cercano, junto a su hermano y su esposa. Aquella comarca ya sangraba mucho antes de que ningún ejército extranjero soltara una sola bomba sobre sus tejados. Terminada la guerra, Franco anunció a los vecinos que levantaría sobre las ruinas una ciudad hermosa y amplia como homenaje a su heroísmo. Fue una promesa vacía desde el principio. Construyó el pueblo nuevo a 1 kilómetro de allí, usando como mano de obra a 1.000 presos republicanos encerrados en un campo de concentración cercano, que la gente del lugar bautizó con amargura como Rusia. Las ruinas del pueblo viejo se dejaron exactamente como estaban, congeladas, convertidas en propaganda permanente de lo que el régimen llamaba la destrucción marxista. Nadie cuidó aquellas ruinas durante décadas, y precisamente ese abandono es lo que las convirtió con el tiempo en uno de los escenarios paranormales más visitados de España. En 1986, un grupo de parapsicólogos grabó allí psicofonías que aseguraban contener ruido de bombas, disparos y gritos pidiendo auxilio. Desde entonces, visitantes nocturnos hablan de móviles que se quedan sin batería nada más entrar en la iglesia, de sombras que cruzan entre los escombros, y de la silueta de una niña que aparece una y otra vez en lo alto de la torre del reloj. Belchite ha aparecido en documentales de todo tipo y hasta sirvió de plató para una escena de El laberinto del fauno. La propia Dolores Ibarruri, la pasionaria, visitó estas ruinas mientras la batalla todavía estaba fresca, y su presencia allí quedó registrada en varias crónicas de la época. Hoy el acceso está vallado y solo se puede entrar con visita guiada, de día o de noche. El pueblo figura en listas internacionales de patrimonio en peligro de desaparecer. Y ahí está la parte que de verdad debería incomodarnos. La ruina no la dejó la guerra. La dejó una decisión política deliberada para convertir el sufrimiento de miles de personas en un decorado permanente. Cada turista que hace una foto entre esos escombros está, sin saberlo, fotografiando un monumento a la crueldad de un solo hombre. El siguiente lugar también nace de la guerra civil, pero esta vez la historia no es de bombas cayendo desde el cielo, es de casi 800 hombres corriendo descalzos, de noche, monte arriba, hacia una frontera que la mayoría nunca llegó a cruzar. Número 3. En el monte Escava, a pocos kilómetros al norte de Pamplona, hay un fuerte semienterrado en la roca que apenas se distingue desde la ciudad. Se construyó en el siglo XIX para defender la plaza, pero cuando la aviación militar volvió inútiles este tipo de fortificaciones, el Estado le encontró otro uso: convertirlo en prisión. Y ahí es donde empieza una de las historias más brutales y menos conocidas de toda la Guerra Civil Española. Durante la contienda, el fuerte de San Cristóbal llegó a hacinar a más de 2.400 presos políticos en un espacio pensado para muchos menos. Hambre, frío, humedad y enfermedad convirtieron el lugar en un matadero lento. Entre 1937 y 1945 se registraron más de 300 muertes oficiales dentro del penal, la mayoría por desnutrición. El 22 de mayo de 1938 ocurrió algo que ningún preso esperaba lograr con vida: la fuga de presos más numerosa de la historia de Europa. Un grupo organizado en secreto, usando incluso el esperanto para comunicarse, sin ser entendidos por los guardias, desarmó a los carceleros durante la cena de un domingo y abrió las puertas del fuerte.
795 hombres cruzaron esa puerta gritando que eran libres. La libertad les duró horas. Un guardia consiguió escapar y dar la alarma en Pamplona. Camiones militares con reflectores peinaron el monte durante la noche entera. De los casi 800 fugados, solo 3 lograron alcanzar la frontera francesa y sobrevivir. Más de 200 fueron abatidos a tiros mientras huían descalzos y desarmados por la montaña, en lo que las autoridades llamaron, sin ningún pudor, aplicación de la ley de fugas. 14 de los organizadores fueron juzgados en un consejo de guerra sumarísimo y fusilados en público en el centro mismo de Pamplona el 8 de septiembre de aquel mismo año. Años después, uno de los pocos supervivientes de aquella noche recordaba la confusión del momento con una frase que resume mejor que cualquier estadística lo que se sintió allí arriba. Cada uno tiró por su lado. Algunos incluso pensaron que la guerra había terminado y fueron directos a la estación de tren de Pamplona, intentando comprar un billete con los vales de la propia prisión. No sabían a dónde ir. Tampoco sabían muchos de ellos por qué llevaban años encerrados en aquel monte. Los cuerpos de los fugados muertos se repartieron entre los cementerios de los pueblos cercanos hasta que estos se negaron a recibir más cadáveres. Entonces las autoridades habilitaron un cementerio junto al propio fuerte que la gente empezó a llamar el cementerio de las botellas, porque cada preso enterrado llevaba una botella entre las piernas con su nombre escrito dentro, la única identificación que alguien se molestó en dejarles. El fuerte lleva abandonado desde 1987, cuando el ejército lo dejó definitivamente. En 2026 fue reconocido oficialmente como Lugar de Memoria Democrática, 88 años después de aquella noche de mayo. Sus paredes todavía conservan dibujos hechos por los propios presos, calendarios, cuentas, mapas improvisados que señalaban dónde estaba Francia. Subir hoy hasta ahí no es visitar una fortaleza militar, es caminar sobre uno de los grandes cementerios sin nombre de toda España. El siguiente lugar de esta lista nos lleva a una fortaleza sobre una montaña que domina Barcelona entera, donde un presidente elegido democráticamente fue fusilado al amanecer sin apenas juicio. Número 2. Sobre la montaña que domina el puerto de Barcelona hay una fortaleza en forma de estrella que hoy es una de las postales más fotografiadas de la ciudad. Turistas suben en teleférico, se sientan en la explanada a ver la puesta de sol sobre el Mediterráneo, y muy pocos saben que están pisando uno de los lugares con más sangre acumulada de toda Cataluña. El castillo de Montjuïc empezó siendo un simple faro en el siglo XI y se convirtió en fortificación militar durante la revuelta contra Felipe IV en 1640. Desde ahí bombardeó la propia Barcelona en varias ocasiones para sofocar revueltas populares en 1842, 1843 y 1856. Pero el castillo cambió de naturaleza a finales del siglo XIX, cuando empezó a usarse como cárcel militar y lugar de ejecución. Ahí fue fusilado, en 1909, el pedagogo libertario Francesc Ferrer y Guàrdia. Ahí se hacinaron, en 1919, 3.000 obreros detenidos durante la huelga de la canadiense. Durante la Guerra Civil, el castillo funcionó primero como prisión y lugar de fusilamiento bajo autoridad republicana, y después, tras la victoria franquista, exactamente al revés. Los antiguos verdugos pasaron a ser las víctimas. El 11 de agosto de 1938 se fusiló en un solo día a 62 personas. A lo largo de toda su historia como prisión militar, se calcula que más de 4.000 personas fueron ejecutadas entre estos muros. Pero hay una fecha que pesa por encima de todas las demás: el 15 de octubre de 1940. La Gestapo había detenido en Francia a Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña, y lo entregó a las autoridades franquistas. Lo trasladaron a Montjuïc, lo mantuvieron aislado en las celdas del sacerdote castrense y el 3 de octubre se abrió un proceso judicial que se cerró en apenas 10 días. El consejo de guerra duró menos de una hora. La sentencia fue la muerte. Al amanecer del 15 de octubre, Companys fue fusilado en el foso de Santa Eulalia, arrodillado, sin vendarse los ojos, mirando de frente a la ciudad que había gobernado.
Companies no fue el único preso ilustre que pasó sus últimos días en aquellas celdas. Meses antes, el coronel Antonio Escobar, que había mantenido la lealtad a la República al frente de la Guardia Civil en Barcelona, pese a poder haber elegido el bando contrario, fue también condenado a muerte pese a los numerosos intentos por indultarlo. Lo fusilaron una madrugada de febrero, arrodillado y con un crucifijo entre las manos, en el mismo foso donde meses más tarde caería el presidente catalán. Durante décadas, casi todos los documentos de aquel proceso permanecieron destruidos o inaccesibles en archivos militares. No fue hasta bien entrados los años 90 cuando historiadores lograron acceder a las actas completas del Consejo de Guerra, 70 años después de los hechos. Hoy, en el mismo lugar donde estuvo el foso, hay un pequeño monolito conmemorativo, rodeado de césped, donde antes solo hubo tierra removida y sangre. El castillo hoy alberga exposiciones, conciertos y hasta sesiones de cine al aire libre en verano. Las mismas piedras que sirvieron para bombardear una ciudad, encerrar a miles de personas y fusilar a un presidente democrático, ahora sirven de fondo para selfies al atardecer. Nadie te lo va a decir cuando compres la entrada, pero cada metro cuadrado de ese césped tan bien cuidado tiene debajo una historia que preferirías no conocer mientras haces la foto. Y llegamos al número 1. Prepárate, porque el lugar más paranormal de toda España no es un castillo, ni una prisión, ni una casa encantada, es una montaña. Y hasta los propios nazis creyeron que ahí dentro se escondía el Santo Grial. Número 1. A menos de una hora de Barcelona se levanta una montaña que no se parece a ninguna otra de España. Sus picos de piedra redondeada, tallados por la erosión durante millones de años, parecen dedos gigantes apuntando al cielo. Se llama Montserrat, que literalmente significa Monte Cerrado, y lleva más de 1100 años siendo uno de los lugares más venerados de toda la península. Nadie ha encontrado nunca un fantasma aquí, y sin embargo, es el lugar más inquietante de esta lista, porque nadie ha sabido nunca explicar del todo por qué esta montaña concreta de entre todas las de España ha atraído durante tantos siglos algo que ni la ciencia ni la religión han conseguido nombrar. La leyenda fundacional se remonta al año 880. Un grupo de pastores vio un sábado por la tarde una luz intensa descender del cielo acompañada de una música que no venía de ningún instrumento conocido. El fenómeno se repitió varios sábados seguidos, hasta que los pastores avisaron al obispo. Cuando éste subió con ellos, encontraron en el interior de una cueva una imagen de la Virgen. Intentaron trasladarla a la ciudad de Manresa, pero la estatua se volvió tan pesada que ningún hombre logró moverla ni un centímetro. El obispo lo interpretó como la voluntad de la Virgen de quedarse exactamente ahí y ordenó construir una ermita en ese mismo punto. Esa ermita, fundada oficialmente en 1025, se convirtió con el tiempo en la abadía benedictina que hoy se alza a 720 metros de altitud, con su coro de niños cantores considerado uno de los más antiguos de toda Europa. Durante siglos, ermitaños vivieron en cuevas repartidas por toda la montaña, buscando un silencio que solo esta roca parecía ofrecer. Naturalistas y excursionistas hablan todavía hoy de anomalías, brújulas que se desvían sin razón geológica clara, aparatos electrónicos que fallan en según qué puntos del macizo, y una quietud tan densa en algunas zonas que la gente, sin poder explicar por qué, baja la voz de manera instintiva. Pero la historia que convierte a Montserrat en el lugar más extraño de toda España ocurrió en pleno siglo XX, y no la protagonizaron ni monjes ni místicos, sino la cúpula del régimen nazi. La leyenda medieval del Grial, contada en el poema Parzival del escritor alemán Wolfram von Eschenbach en el siglo XIII, describe un castillo llamado Montsalvat que custodia la copa sagrada de Cristo. Durante generaciones, algunos estudiosos alemanes defendieron que aquel Montsalvat literario no era una invención poética, sino una descripción disfrazada de la propia Montserrat. Heinrich Himmler, el jefe de las SS, obsesionado con el ocultismo y con la búsqueda de objetos de poder para el Tercer Reich a través de la sociedad Thule,
se convenció de que el Grial podía estar escondido en la legendaria biblioteca del monasterio. Para localizarlo, los nazis contrataron al medievalista Otto Rahn, un experto en la historia de los cátaros, fascinado él mismo por la leyenda del Grial, a pesar de que sus superiores conocían tanto sus orígenes judíos como su homosexualidad. Rahn buscó primero en los Alpes. El 13 de marzo de 1939 apareció muerto en la nieve, en circunstancias que nunca quedaron del todo aclaradas. Pero la obsesión de Himmler no murió con él. En octubre de 1940, ya en plena guerra mundial, el propio Himmler viajó personalmente hasta Montserrat al frente de una comitiva de oficiales nazis. Le recibió el monje Andreu Ripoll en un encuentro cargado de tensión desde el primer segundo. Himmler no soportaba a los cristianos y los monjes benedictinos no sentían ningún aprecio por el régimen que tenían delante. El jefe de las se preguntó directamente si el Santo Grial estaba escondido allí, o si existía alguna relación real entre el monasterio y la leyenda de Parsifal. El padre Ripoll respondió que no. Cuando quiso mostrarle la tradición de besar la imagen de la Virgen, Himmler se negó en redondo y aseguró que el nazismo acabaría con costumbres como esa. Los alemanes se marcharon de la montaña con las manos vacías. Himmler, molesto, llegó a quejarse ante el propio Francisco Franco de que no le habían tratado bien. Desde el funicular que sube hasta los 1000 metros de altitud, se puede caminar entre crestas hasta el pico de Saint-Jerónime, el techo del macizo, a 1236 metros sobre el nivel del mar. Y no es casualidad que Montserrat tenga también fama entre los aficionados a la ufología, que suben de noche a escrutar el cielo desde esas mismas cumbres. En el interior de la propia basílica hay un fresco que representa la aparición de la esfera de luz a los pastores del año 880, y más de un visitante ha comentado, medio en broma, que la escena se parece más a un avistamiento moderno que a una aparición mariana medieval. Ningún fantasma recorre los pasillos de Montserrat. No hace falta. Esta es una montaña que ha sido lugar sagrado para pastores prehistóricos, para ermitaños medievales, para peregrinos católicos durante más de 1000 años y para la cúpula más siniestra del siglo XX. Todos ellos convencidos, cada uno a su manera, de que aquella roca guardaba algo que merecía la pena buscar. Nadie lo ha encontrado nunca, y quizás sea precisamente eso. La certeza compartida durante 1100 años de que hay algo ahí sin que nadie sepa qué es, lo que convierte a esta montaña en el lugar más paranormal de toda España. Y aquí termina nuestra lista. 10 lugares, de una cueva navarra a una montaña catalana que sedujo hasta a los nazis, cada uno con su propio tipo de sombra. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos 10 lugares conocías ya y cuál te ha sorprendido más. Y si te ha gustado este viaje, ya sabes lo que toca. Dale a suscribirse a Buscador de lo Místico, porque España todavía guarda muchos más lugares de los que nadie habla en voz alta. Nos vemos en el próximo.